Cuando el primer rayo de sol empieza a filtrarse tímidamente por las ventanas y el mundo aún se envuelve en un silencio sereno, mi alma se eleva hacia el Señor con un agradecimiento intenso, reconociendo que este despertar no es mero azar, sino un regalo divino que inicia un capítulo fresco. Y justo antes de que cualquier distracción invada tu mente, te invito a pausar por un segundo, cerrar los ojos si es posible, y murmurar en lo profundo de tu ser: Padre Celestial, aquí me presento, prepara mi corazón para absorber lo que has diseñado para mí en este día. Oh, Dios bondadoso, en este amanecer que se despliega como un lienzo virgen, imploramos que cada sílaba que surja sea un germen de esperanza. Alivio para los exhaustos, luz para los desorientados y reposo para quienes han soportado cargas abrumadoras. Que tu esencia nos rodee desde el inicio, que tu serenidad nos arrope como una cobija cálida y que tu mensaje penetre más allá de cualquier clamor cotidiano. Y en este instante sagrado que cobra vida, me dirijo a ti que me oyes, no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Existe algo en tu existencia que el Creador anhela transformar, sanar, potenciar o revivir. Y te propongo algo simple pero transformador: anota en los comentarios una expresión breve sobre lo que anhela tu espíritu en este momento. No un término piadoso, no un amén rutinario, sino tu anhelo auténtico: tranquilidad, equidad, vigor, abundancia, guía, armonía. Tus letras podrían ser el destello que ilumine otro alma. Y si al escuchar evocas a alguien batallando con inquietudes, demoras administrativas, tensiones hogareñas, disputas legales o un malestar oculto, envíale este audio. En ocasiones, un gesto así desbloquea portones sellados por años. Mientras este aura espiritual se posa como el rocío en el follaje, avancemos unidos hacia una realidad que trasciende la mera idea, convirtiéndose en un santuario verdadero para aquellos fatigados por el vértigo de la vida actual. En este tiempo, el ritmo es tan vertiginoso que el espíritu a veces se rezaga, jadeando, esforzándose por cumplir demandas, ilusiones, temores, fechas límites informativos, y es ahí donde la escritura eterna resuena con una potencia que ninguna innovación humana puede eclipsar. Ahí nos convoca el Salmo 91, un pasaje que no se limita a ser declamado, se vive en plenitud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Reina Valera Antigua 1909. Dominio público. Percibe estas líneas como si el Señor las pronunciara directamente a tu interior: residir. No pasar de visita.
Él te extiende una invitación a un amparo perpetuo, un rincón oculto donde ninguna adversidad tiene entrada. En un entorno saturado de alertas, presiones y riesgos imprevisibles, la sombra del Todopoderoso actúa como una barrera intangible que resguarda tus movimientos, tu labor, tus ideas, tus elecciones y tus trayectos. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. No es mera lírica, es una imagen viva de lo que ocurre al optar por la fe. El Señor te envuelve desde lo alto, por delante, por detrás y por todos lados. Y al afirmar, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Visualízalo con la nitidez de nuestra época, como si el paraíso designara un pelotón de guardianes celestiales operando sin pausa, previniendo amenazas invisibles y neutralizando asaltos que nunca te alcanzarán. Sin embargo, esta guarda no solo repele peligros, también cura, apacigua, acoge. Por ello, la Sagrada Escritura nos conduce con dulzura a otro manantial de alivio, el Salmo 23. Un texto donde el apuro se disipa y el ser finalmente inhala libertad. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Reina Valera Antigua 1909, dominio público. Reflexiona sobre su significado en estos tiempos, donde la psique se sobrecarga como un dispositivo con innumerables apps drenando su vitalidad en secreto. ¿Cuántas ocasiones has sentido tu esencia así? Agotada pese al sueño. Abrumada sin que se note. Desconcertada tras una sonrisa. No obstante, la llamada del pastor resuena, nada me faltará. No por perfección absoluta, sino porque su compañía colma los huecos que nada más satisface. Él te conduce a oasis de equilibrio emocional, intelectual y divino donde tus aflicciones se debilitan y tu ser se reconstruye paso a paso. En este recorrido íntimo que apenas inicia, surgen instantes donde no basta el sosiego, sino que urge una salvaguarda. Pues hay contiendas no buscadas, desigualdades, equívocos, individuos que se oponen sin causa, trámites estancados, accesos bloqueados por otros. Ahí el Señor nos orienta al Salmo 35, donde el lamento del fiel se eleva como un grito consagrado. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea con los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés, y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra el paso a mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Son avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Son vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Son como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová los desaloje. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale la ruina sin que la sepa, y su red que escondió lo prenda, con ruina caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al pobre del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que lo despoja? Se levantan testigos malvados, de lo que no se me preguntan,
Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi amigo, como por mi hermano andaba. Como el que se enluta por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi cojera. Y se juntaron contra mí gentes miserables que yo no conocía, me despedazaban sin descanso. Como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujían contra mí sus dientes. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te alabaré en la gran congregación, te alabaré entre pueblo numeroso. No se alegren de mí los que injustamente son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa hagan guiños con los ojos. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Y abrieron contra mí su boca. Dijeron, Ea, Ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, Ea, alma nuestra. No digan, lo hemos devorado. Son avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea engrandecido Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Reina Valera Antigua 1909, dominio público. Es un llamado intenso para aquellos que ya no hayan cómo resguardarse. Y deseo que lo absorbas como si el Señor posara su palma en tu hombro y afirmara, Hijo, hija, yo batallo en tu nombre. No precisas acarrear más esa carga, no requieres aclarar ante oídos sordos. No debes probar nada a ojos ciegos, tu amparo surge del firmamento. Y mientras esta certeza se arraiga en tu ser, prosigamos en este sendero divino que apenas despunta. Y mientras dejas que esta certeza se instale en ti como una fragancia sutil que impregna cada fibra, deseo que percibas cómo la Sagrada Escritura adquiere un matiz renovado, una gravedad fresca, una proximidad que tal vez no habías experimentado en mucho tiempo. Pues la Biblia no se diseñó para lecturas apresuradas ni memorizaciones vacías. Se creó para ser inhalada, integrada, encarnada. Y en este andar compartido, abramos más los ojos del alma para captar la hondura de estas afirmaciones que no se erosionan con las eras, sino que relucen con mayor intensidad en épocas como la nuestra. Al evocar en el Salmo 91 la peste destructora, en épocas pasadas aludía a males corporales, pero en este panorama colmado de tensión, datos y pánico, esa peste abarca la intranquilidad que se infiltra sigilosamente en la mente, la melancolía que busca extinguir la chispa interna, el desgaste afectivo que fractura la alegría vital. Y al prometer que Él te rescata, no se refiere solo a riesgos externos, sino a estos adversarios etéreos que acechan en el pensamiento contemporáneo. Como si el Señor te aferrara con delicadeza por los hombros y declarara, no enfrentas esta contienda interna en soledad. Yo soy tu auxilio incluso en luchas que nadie más percibe. Y cuando el Salmo agrega, escudo y adarga es su verdad, considera su implicancia en un ámbito donde las expresiones lastiman más que las armas. Un juicio malicioso, un post en redes, una reprobación infundada, un dedo acusador que te robó energía. La verdad divina te resguarda como un chaleco blindado que repele dardos sentimentales. Es como si Él te susurrara,
eres lo que yo decreto que eres, no lo que otros especulan. Y si alguna vez te has interrogado sobre tu valía, tu potencial, tu porvenir o tu esencia, esta garantía te evoca que la verdad celestial supera cualquier falacia terrena. Luego, al hablar de los ángeles comisionados a tu ruta, imagina esa visión con la precisión del siglo XXI, no como entidades distantes, sino como potencias dinámicas que te acompañan en cada salida del hogar, en cada elección trascendental, en cada escenario incierto. Si has esquivado un percance que parecía inminente, si un altercado estuvo a punto de erupcionar y súbitamente se disipó, si has sentido un impulso que te disuadió de una vía, un acuerdo o un diálogo, quizás no fue mera corazonada, fue salvaguarda. Y mientras esta confianza se afianza, volvemos al flujo apacible del Salmo 23, que a lo largo de las centurias se ha erigido como un lazo entre espíritus fatigados y la calma que solo el Señor otorga. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y anhelo que contemples esos episodios recientes donde el reposo parecía inalcanzable. Aunque cerraras los párpados, desconectaras el móvil, te aislaras en un rincón pacífico. El verdadero alivio no es corporal, es profundo. Es cuando la psique cesa su carrera. Es cuando el corazón afloja su apretón. Es cuando el ser siente que ya no debe resguardarse, validarse, acelerarse. Ese alivio no lo brinda el mundo, pero el pastor sí lo prodiga. Y al afirmar, confortará mi alma, evoca todas las instancias donde tu esencia ha requerido consuelo, tras una traición lacerante, una ausencia imprevista, un tropiezo que te hizo dudar de ti, una riña donde expresaste lo no deseado. Una velada interminable con el desvelo como aliado, una fase prolongada de rechazos. El bálsamo divino no es un roce efímero, es una reconstrucción interna. Como si él recolectara los fragmentos de tu ser y los uniera con una gentileza que ningún mortal emula. Y cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, este valle no siempre es concreto. Puede ser un informe médico que temes revisar, un correo que evitas abrir, una resolución que te inmoviliza. Un viraje esencial pero doloroso, un litigio que te erosiona, una coyuntura financiera que se agrava. Pero él proclama, no temas, yo te acompaño. No asegura evadir el valle, sino que no lo transitarás aislado. Y eso lo altera todo. Y entonces, como un viraje orgánico en la travesía, regresamos al lamento profundo del Salmo 35, que se transforma en la expresión de quienes se cansan de combatir guerras no solicitadas. Pues hay etapas en la existencia donde uno carece de vigor para justificarse, resguardarse, validar sus opciones, probar su honradez, silenciar chismes o tolerar desigualdades. Y ahí el Señor asume el rol de abogado. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Exclama David, y hoy ese grito es también tuyo. En un entorno donde las gentes hablan sin conocimiento, enjuician sin atender, actúan sin comprender, el Señor asume tu pleito y lo presenta ante su asiento. Y cuando Él asume un pleito, ninguna desigualdad perdura eternamente. Y mientras proseguimos en este torrente de certeza, anhelo que observes tu trayectoria como desde las alturas por un instante, cada abismo, cada llaga, cada triunfo, cada fracaso, cada fase en curso, cada contienda que creíste perdida, cada avance temeroso. Contempla todo ello como si el Señor extendiera su palma y afirmara, Hijo mío, hija mía, nada de esto ha transcurrido sin mi conocimiento, y todo lo que has vivido, incluso lo arduo, lo inequitativo, lo emplearé para elevarte más allá de lo imaginable. Y mientras esta iluminación se consolida,
tu ser inicia la preparación para un periodo de súplica más intensa, más orientada, más deliberada. Pero aún no ingresamos por completo, todavía permitimos que la escritura allane el terreno interno para que, al llegar la súplica, no sea mera verborrea, sino vínculo vibrante. Y mientras tu esencia persiste en recibir esta certeza que se expande como un velo delicado sobre tu interior, anhelo que notes cómo cada expresión halla su nicho, como si el ser se reacomodara tras meses acarreando pesos impropios. Pues cuando la voz del Señor se revela así, no como un tratado erudito sino como un abrazo que alcanza las raíces más ocultas de tu trayectoria, comienzas a recordar que no viniste al mundo para existir con pavor, que no fuiste formado para transitar en aislamiento, que no estás para resistir a pulso, sino para progresar sostenido por el Creador que te comprende mejor que nadie. Y en este respiro compartido, volvamos a examinar estos 3 salmos no como fragmentos aislados, sino como un hilo ininterrumpido que el Señor hilvanó para quienes enfrentan combates internos, externos y celestiales. El Salmo 91 te resguarda. El Salmo 23 te revitaliza. El Salmo 35 te vindica. Y en conjunto forjan un perímetro impecable alrededor de tu existencia. A menudo uno se siente en un remolino afectivo donde cada faceta demanda algo único, amparo por un flanco, alivio por otro, rectitud en otra, lucidez en una más. Y el Señor, en su sabiduría imperecedera, legó estas 3 pilares como un hogar divino donde cada espacio cumple un rol diverso pero vital. Cuando te agotas de lidiar con ideas negativas, cuando temes por lo venidero, cuando percibes acechos, cuando un intercambio te lastimó, cuando los boletines te alarman, cuando la estabilidad parece frágil, cuando el pulso acelera por aflicción, entonces el Salmo 91 se erige como tu asilo. Es tu refugio blindado, tu fortaleza espiritual. Y ahí, bajo sus alas, no penetran las nociones destructivas, ni los pánicos paralizantes, ni las voces desorientadoras. Es un sitio donde el ser inhala sin riesgo. Pero el Señor sabe que no puedes quedarte eternamente recluido. Por eso, una vez que la amenaza deja de llamar y el sufrimiento pierde volumen, Él te convoca a avanzar, y es ahí donde interviene el Salmo 23. Este pasaje es ese Edén interior donde la psique frena su ímpetu. Imagínalo como una escena actual, tu esencia ha operado con excesivas ventanas abiertas, como un explorador colapsado que ya no procesa. Y abruptamente, la esencia del pastor activa cerrar todas, quedando solo su timbre. Él te orienta a esos prados mullidos donde no debes validar nada, donde no requieres ser más resiliente de lo que eres, donde no precisas argumentar ni excusarte. Ahí simplemente eres bajo su mirada compasiva. Y Él revitaliza tu ser, no con hechizos ni premura, sino con la persistencia amorosa de quien cura un corazón agrietado con lentitud, atendiendo cada fisura. Pero cuando ese corazón se yergue, cuando resuena en ti un eco sutil de optimismo, es entonces cuando adviertes que en algún sector de tu vida la lucha persiste. Quizás un litigio, una desigualdad laboral, un vínculo torcido por ajenos, una difamación, una obligación impuesta por terceros, una manipulación sentimental, un impedimento no generado por ti. Y ahí, el Señor te conduce al Salmo 35, no para que empuñes armas, sino para que sueltes la tuya y permitas que Él la maneje. Pues hay guerras que no conquistas con discursos, ni evidencias, ni aclaraciones, ni tolerancia. Hay guerras que solo se vencen con la intromisión celestial. Y mientras meditas en ello, recuerda cuántas veces has intentado resguardarte solo,
¿Cuántas veces has procurado iluminar tu realidad ante quienes rechazaban verla? ¿Cuántas veces has intentado reparar lo deshecho por otros? ¿Cuántas veces has buscado dominar lo incontrolable? Pero hoy, al absorber estas sílabas, el Señor te murmura con ternura, ya no te corresponde combatir. Ahora lo haré yo. Y cuando el combate, los accesos se desbloquean, las falsedades colapsan. Las desigualdades se rectifican, los procedimientos se agilizan, las resoluciones se invierten. Los opositores se desorientan, la claridad disuelve las tinieblas más espesas. Y así, mientras esta comprensión se afianza, anhelo que tu ser asimile esta noción profunda. Estos 3 salmos están concebidos para erigir en ti un circuito integral. Primero, el Señor te ampara para que puedas reposar, luego te revitaliza para que puedas transitar. Después te vindica para que puedas progresar sin temor. Y al repetirse este circuito incesantemente, tu interior se robustece, tu confianza se solidifica, tu intelecto se afina, tu corazón se envalentona. La escritura se transmuta en un estilo de vida, no en una ojeada esporádica. Comienza a moldear tu temple, tus elecciones, tu perspectiva ante obstáculos, tus respuestas a desafíos, tu reacción a lo incierto. Y mientras esta revelación madura en ti como un fruto maduro listo para saborearse, surge el instante en que la exposición se metamorfosea en súplica, en esa súplica que no emana de recitar fórmulas, sino de lo asimilado en profundidad. Pero antes de sumergirnos del todo en esa súplica, anhelo que tu interior genere un silencio breve, un silencio no vacuo sino preparatorio, como si el ser se ajustara para acoger lo inminente. Pues cuando se suplica tras captar la escritura, la súplica se potencia, se autentifica, se efectiviza. Ya no es un ritual, es un diálogo vibrante con el Señor que ya sabes que te resguarda, te orienta y te vindica. Y ahora que tu corazón se ablanda, que la escritura ha generado espacio, que las visiones internas se han clarificado, nos aproximamos a un periodo de súplica que iniciará a alterar elementos en tu existencia de manera intensa. Pero aún no traspasamos ese umbral por completo, todavía estamos en el vestíbulo, inhalando, permitiendo que cada segmento del ser se alinee con la certeza recién adquirida. Pues al ingresar en súplica desde este punto, algo se transforma. Y esa transformación está al borde de manifestarse. Y mientras tu interior permanece en este vestíbulo consagrado donde la asimilación se convierte paulatinamente en rendición, algo se activa en ti, como si tu corazón discerniera que ha llegado la hora de dialogar con aquel que ya te ha hablado mediante su escritura. Pues tras oír, tras comprender, tras sentir cómo los salmos se entretejen como un tapiz que abraza tu narrativa, la súplica deja de ser un afán y se torna una réplica instintiva, como el aliento que escapa sin premeditación cuando el ser halla por fin un refugio seguro para reposar. Y ahora, mientras el entorno sigue dulcificándose a tu alrededor, anhelo que permitas que tu corazón dé un paso al frente. Sin premura, sin pavor, sino con esa seguridad que brota al aproximarse a un Señor que conoce cada penumbra, cada cicatriz, cada idea que has portado en mutismo. Y en ese desplazamiento interno, se despierta una súplica que no forzarás, sino que brotará como agua hallando su curso. Oh, Padre eterno, Dios inmutable, nuestro santuario y nuestra potencia, nos aproximamos ante ti con modestia, con autenticidad, con una fe que quizás ha sido zarandeada pero que persiste, porque incluso en medio de tantas incertezas y contiendas, hay un rincón en nosotros que reconoce que sin ti no hay rumbo, no hay calma, no hay alivio auténtico. Señor, te suplicamos en esta hora que nos acojas como somos, con nuestras aflicciones,
nuestras inquietudes, nuestros temores callados, nuestras llagas expuestas, nuestras irritaciones, nuestras interrogantes sin solución y nuestras aspiraciones aún modestas. Sabemos que no demandas nuestra robustez, demandas nuestra veracidad. Y aquí nos presentamos, Señor, desvelando cada ángulo de nuestro ser ante ti. Y mientras esta súplica se eleva, anhelo que notes cómo la esencia del Señor se desplaza con lentitud sobre tu trayectoria como una sombra de serenidad. Como si el Salmo 91 se materializara justo en tu espacio. Señor, arrópanos con tus alas. Permítenos cobijarnos bajo tu amparo en este instante. Que esta jornada no prosiga sin que experimentemos esa guarda que no radica en lo tangible, sino en lo perenne. Que cada ruta que emprendamos hoy sea vigilada por tus mensajeros celestiales. Que cada movimiento sea resguardado, que cada opción sea dirigida, que cada individuo que intersecte nuestro camino esté bajo tu vigilancia divina. Despliega legiones celestiales sobre nuestras estirpes, sobre nuestros descendientes, sobre nuestros ancestros, sobre nuestros refugios, sobre nuestras ocupaciones, sobre nuestras economías. Que ningún lazo adverso triunfe, que ninguna expresión malévola se afiance, que ninguna tiniebla de pánico se instale en nuestro interior. Tú eres nuestra robustez, nuestro baluarte, nuestro blindaje. Y mientras esta guarda se expande, Señor, te imploramos también que nos conduzcas a esos prados de alivio que el Salmo 23 asegura. Hay espíritus aquí exhaustos, Señor, exhaustos de reflexionar, exhaustos de contender, exhaustos de enmudecer, exhaustos de fingir normalidad. Hay psiques abarrotadas por aflicciones incesantes, por obligaciones opresivas, por reminiscencias que aún laceran. Condúcenos, Señor, a esas corrientes de paz donde la intranquilidad no haya sitio, donde la respiración regresa, donde la mente se despeja, donde el ser revive. Consuela nuestras esencias, Dios. Tócalas con tu dulzura. Recupera lo extraviado, cura lo fracturado, actualiza lo erosionado. Fortifica lo endeble. Oriéntanos por rutas de equidad, por senderos rectos, por elecciones prudentes, por lazos saludables. Y cuando transitemos por abismos sombríos, cuando la duda amenace, cuando el pavor intente dominar, evócanos que no estamos desamparados, que no avanzamos sin escolta, que tu guía y tu apoyo son bálsamo, amparo y orientación. Y ahora, Señor, mientras persistimos en este entorno, percibimos que hay un lamento más intenso que debe presentarse ante ti, un lamento de quienes han sido lastimados, tratados inequitativamente, malentendidos, inculpados sin base, desatendidos por mecanismos humanos fallidos, impulsados por escenarios injustos. Señor, como David imploró en el Salmo 35, nosotros también exclamamos, batalla en nuestro nombre. Intercede en nuestra contienda. Yérguete como nuestro abogado en lo incontrolable. Tú conoces, Señor, las coyunturas torcidas sin merecimiento. Tú observas a quienes actuaron impulsados por celos, falsedad o rigidez. Tú presenciaste las resoluciones inequitativas que generaron llanto. Presenciaste las expresiones que hirieron, presenciaste los procedimientos paralizados. Presenciaste las pérdidas originadas por terceros. Señor, te suplicamos rectitud celestial. Que tu claridad desvele lo encubierto, que tu palma enderece lo desviado, que tu certeza deshaga los engaños. Que tu gracia desbloquee accesos que parecían sellados eternamente. Y mientras esta súplica fluye como un torrente profundo, anhelo que evoques esa coyuntura particular donde necesitas la intromisión del Señor. No precisas vocalizarla, solo deposítala en tu corazón como si la colocaras en un altar etéreo.
Y díselo con suavidad: Señor, batalla por mí en esto. Él atiende. Él observa. Él entiende. Él actúa. Y ahora, mientras nos mantenemos en esta actitud interna de cesión, el entorno espiritual inicia un viraje sutil, como si se preparara un nicho más intenso para lo venidero. La súplica cobra forma. El lamento se afina. La esencia se condensa. Y tu ser, que quizás arribó cargado, comienza a aligerarse, a abrirse, a despertar. Es aquí, en este preciso punto, donde la súplica empezará a fructificar. Y ahora que tu esencia está dispuesta, que tus ideas se han sosegado lo bastante para oír más allá del bullicio, ingresamos unidos en este santuario de súplica intensa donde ya no repetimos meras expresiones, sino que proclamamos certezas celestiales que activan lo etéreo en nuestro beneficio. Pues al captar quién es el Señor, cómo te ampara, cómo te revitaliza y cómo batalla por ti, tu súplica deja de ser un ruego tímido y se transmuta en una afirmación de poder. Una voz que el paraíso identifica y las tinieblas reverencian. Y mientras tus palmas, aunque no las eleves físicamente, se abren en lo profundo, anhelo que permitas que tu corazón adopte una postura de confianza. Porque lo que estás por suplicar no surge de la fragilidad, sino del discernimiento. Oh, Padre bondadoso, en este ahora elevamos nuestra voz no desde el pavor, sino desde la seguridad inquebrantable en lo que tu escritura proclama. Afirmamos en el nombre del Dios Supremo que toda atadura que intentó encadenar nuestra psique se desintegra ahora. Toda aflicción que intentó anidar en nuestro corazón se libera ahora. Toda noción que quiso devorar nuestra serenidad pierde dominio ahora. Afirmamos que ninguna flecha diurna, ningún horror nocturno, ninguna epidemia afectiva, ninguna expresión lesiva tendrá potestad sobre nosotros, porque residimos bajo la sombra del Todopoderoso y ahí nada nos alcanza sin tu consentimiento. Mandamos que toda aura celestial adversa se disperse, que todo fantasma de pavor retroceda, que toda represión interna se evapore. Porque tú eres nuestro baluarte, nuestra robustez, nuestro asilo inexpugnable, y afirmamos que moraremos bajo tu resguardo hoy y por siempre. Y mientras esta guarda se consolida, Señor, afirmamos también alivio sobre nuestras esencias. Mandamos alivio sobre cada idea que galopa descontrolada. Afirmamos alivio sobre cada aflicción que ha robado noches. Afirmamos alivio sobre el físico que ha portado exceso, sobre la psique que ha cavilado en demasía, sobre el corazón que ha retenido más de lo debido. Hoy nos sincronizamos con el Salmo 23 y proclamamos: nada nos faltará. Nada nos faltará en lo afectivo. Nada nos faltará en lo divino. Nada nos faltará en sustento. Nada nos faltará en orientación. Nada nos faltará en vigor. Nada nos faltará en optimismo. Porque tú revitalizas nuestra esencia. Tú la reabasteces. Tú la yergues. Transitamos por rutas de equidad, no por perfección propia, sino por tu perfección. Transitamos sin pavor, no porque todo esté solventado, sino porque tú nos acompañas. Y aunque crucemos abismos sombríos, afirmamos que emergiremos del otro extremo con mayor robustez, mayor nitidez y mayor confianza que antes. Y ahora, Señor, penetramos en un terreno más profundo, el de la rectitud celestial. Deposito ante ti toda coyuntura inequitativa, todo acceso bloqueado por manos terrenas, todo procedimiento estancado sin base, toda expresión que nos marcó, toda difamación elevada, toda resolución que nos perjudicó sin justificación. Señor, batalla por nosotros.
Teceremos cada contienda que ya no manejamos, cada escenario que ya no sabemos solventar. Cada altercado que nos agotó, cada framework que intentó oprimirnos. Afirmamos, en el nombre del Dios de equidad, que ninguna herramienta forjada triunfará. Afirmamos que toda acusación en juicio será refutada. Afirmamos que toda falsedad será desvelada, que toda emboscada será detectada, que toda pretensión de daño quedará expuesta ante tu claridad. Mandamos que se desbloqueen accesos sellados, que se inviertan resoluciones inequitativas, que se aceleren procedimientos paralizados, que se liberen documentos, que se desaten burocracias, que se impulsen archivos, que surja réplica donde hubo mutismo. Y mientras suplicamos, Señor, queremos expresar gratitud incluso previo a los frutos, porque sabemos que al intervenir tú, nada permanece idéntico. Sabemos que tú puedes alterar corazones, modificar normativas, influir en individuos, desbloquear rutas donde no las hay. Y en este preciso ahora, afirmamos que gracia celestial nos circunda como un blindaje. Afirmamos que lo estancado inicia su movimiento. Afirmamos que lo aparente imposible se alinea. Afirmamos que lo que otros declararon inviable comienza a materializarse. Y si hay quien oye esta súplica y lucha por su estatus residencial, por su nacionalidad, por su autorización laboral, por un acuerdo, por una vacante, por un veredicto judicial, por papeles perdidos, afirmamos que el paraíso acelera esos mecanismos. Señor, tú que disciernes la motivación tras cada espíritu, actúa en favor de quienes imploran con autenticidad. Y ahora, Señor, elevamos no solo ruegos, sino mandatos. Afirmamos que todo acceso que tú desbloqueas, nadie podrá sellarlo. Afirmamos que todo obstáculo divino colapsa ahora. Afirmamos que toda injerencia de desorden se fractura. Afirmamos que la serenidad rige donde antes imperaba la turbulencia. Afirmamos que la nitidez llega donde había vaguedad. Afirmamos que el paraíso se inclina hacia nosotros. Afirmamos que esta jornada no será ordinaria, sino marcada por intromisiones celestiales imprevistas. Y mientras esta potestad se establece, testimonios se activan, porque al abrirse un entorno de confianza así, el paraíso inicia movimientos en narrativas concretas. Apenas ayer, una dama que aguardaba años por un permiso migratorio obtuvo su aprobación cuando ya había desistido. La semana anterior, un compañero ante una audiencia complicada emergió libre pese a pronósticos adversos de letrados. Y días atrás, una estirpe al borde de perder su morada recibió un prodigio económico inesperado. Y si el Señor lo realizó con ellos, lo ejecutará contigo. Pues Él no parcializa. Responde a la confianza. Y ahora que este entorno está plenamente desbloqueado, que tu interior ya no es pasivo sino dinámico, que tu voz ha iniciado a proclamar en vez de solo rogar. Nos preparamos para el ápice de esta súplica. Y mientras este entorno prosigue expandiéndose como una llama suave que purifica cada recoveco del ser, anhelo que percibas como tu interior ingresa al cenit de esta súplica, ese cenit donde ya no ruegas meramente por carencia, sino proclamas por potestad. Pues tras recorrer la guarda del Salmo 91, el alivio del Salmo 23 y la equidad del Salmo 35, tu confianza se ha izado como un emblema y tu timbre ya no es el tembloroso del pavor, sino el firme de un descendiente que reconoce a su progenitor. Y ahora, mientras esta persuasión te arropa, anhelo que inhales profundamente y permitas que la esencia del Señor complete el llenado de lo que había quedado hueco. Señor, en este ahora elevamos mandatos de triunfo sobre cada esfera de nuestra existencia.
Afirmamos que todo acceso que se mantuvo sellado sin base se desbloqueará en tu cronograma ideal. Y ese cronograma es ya. Afirmamos que todo fantasma de retraso se fractura, que todo hurto divino cesa, que todo impas se desvanece. Mandamos que las chances desviadas retornen ampliadas, que las uniones celestiales emergan, que los bienes retenidos se liberen. Afirmamos con potestad que esta es una jornada de progreso, de nitidez, de testimonio, de intromisión divina. Ningún esquema adverso triunfará. Ninguna expresión opuesta arraigará, ninguna elevación permanecerá estática ante nosotros. Tú eres nuestro Señor, nuestra base, nuestra vindicación, nuestro sustentador, nuestro Redentor. Y ahora, Señor, hablamos vitalidad sobre cada estirpe aquí representada. Afirmamos sanidad para los organismos dolientes, vigor para los esqueletos debilitados. Actualización para las psiques fatigadas, serenidad para los corazones agitados. Afirmamos que ningún mal rozará nuestros refugios, que ninguna epidemia se aproximará a nuestras viviendas, que ningún asalto divino cruzará los perímetros que tú has fijado. Que la sangre del Cordero arrope cada estancia, que tus mensajeros circunden cada entrada, que tu espíritu more en cada intercambio y que tu serenidad sea el clima de nuestros hogares. Señor, revitaliza lazos fracturados, cura cicatrices profundas, genera reconciliación donde hubo separación. Genera conversación donde hubo mutismo, genera dulzura donde hubo aspereza. Condúcenos a corrientes tranquilas como estirpes, como uniones, como progenitores, como descendientes. Sé el eje de nuestras elecciones, de nuestras pasiones, de nuestras narrativas. Y ahora, Señor, también elevamos cada iniciativa, cada aspiración, cada aventure, cada avance profesional. Afirmamos que la gracia nos escolta a donde vayamos. Afirmamos que se desbloquean accesos en corporaciones, entidades, despachos, comercios y naciones. Afirmamos incrementos, elevaciones, acuerdos frescos, chances imprevistas, clientela que arriba. Iniciativas que corren, conceptos que florecen. Afirmamos que lo paralizado inicia su flujo. Que lo aparente imposible se torna viable. Que lo erosionado recibe vitalidad nueva. Que lo extinguido se yergue. Bendice nuestras palmas, Señor. Bendice nuestra inventiva. Bendice nuestra labor. Bendice nuestras economías, nuestros planes financieros, nuestras cuentas, nuestras colocaciones. Proclama sobre nosotros opulencia que no pende de la coyuntura, sino de tu lealtad. Y que nunca escasee lo esencial en nuestras mesas ni en nuestros espíritus. Y ahora, Señor, en esta atmósfera tan impregnada de tu esencia, elevamos un clamor de triunfo. Afirmamos que las ataduras se desintegraron, que los pánicos se disolvieron, que las incertezas perdieron timbre, que las penumbras retrocedieron, que los opositores se desorientaron, que los abismos se iluminaron, que las barreras colapsaron, que las corrientes se partieron. Afirmamos que emergemos de esta súplica transformados, robustecidos, actualizados, afirmados en tu certeza. Porque tú eres nuestro pastor, nuestro guardián y nuestro luchador. Y si tú nos acompañas, ¿quién nos opondrá? Transitamos por esta jornada, y por cada una venidera, con la cabeza erguida, con el corazón sólido y con la persuasión de que tu palma nos sostiene. Tu timbre nos orienta y tu potencia nos circunda. Y ahora, mientras esta súplica se transmuta en silencio, me dirijo directamente a tu esencia, como un murmullo final que el Señor deposita para escoltarte hoy. No estás aislado. No estás desprotegido. No estás olvidado.
No estás en la contienda errónea. No estás transitando sin meta. No estás librando guerras invencibles. No eres invisible para el Señor. Él vio tu llanto, vio tu empeño, vio tus veladas, vio tus luchas, vio tus opciones arduas, vio tus ofrendas. Y Él empleará cada uno de esos instantes para elevarte más allá de lo concebido. Conserva la confianza. Conserva la modestia. Conserva la aspiración. Lo inminente superará lo pasado. Y antes de sellar este instante consagrado, te convoco a realizar algo simple pero significativo. Anota en los comentarios una expresión breve sobre lo que esta súplica avivó en ti. No precisa ser extensa, no precisa ser elaborada. Solo una expresión del corazón. Quizás hoy experimenté serenidad, o siento que el Señor me atendió, o sé que algo se transformará. O el término que tu esencia requiera expresar ahora. En ocasiones, plasmarlo activa tu confianza. Y puede ser el catalizador que otro precisa para confiar de nuevo. Y si este instante impactó tu existencia, si esta súplica trajo nitidez o desahogo o coraje, difunde este audio con alguien. Ignoras a quien podrías auxiliar, a quien elevar, a quien rescatar del umbral del agotamiento. Permite que la aspiración se propague, porque cuando una expresión bendice, está destinada a expandirse. Y mientras te alistas para proseguir tu jornada, imploro sobre tu existencia una bendición intensa, que la serenidad del pastor te escolte, que la guarda del Supremo te arrope, que la equidad del Señor te vindique, que la gracia de Dios desbloquee rutas y que su afecto te envuelva hoy, mañana y eternamente. Que transites bajo firmamentos desbloqueados y que tus movimientos sean afirmados por el Señor que nunca te desampara. Y así, con un corazón que ya no oprime como antaño, con una psique más liviana y con un interior revitalizado. Sellamos este instante consagrado, sabiendo que el Señor de los Salmos 91, 23 y 35 persistirá contigo más allá de estas sílabas. Más allá de esta interfaz, más allá de este momento. Que su bendición te acompañe a donde quiera que avances.